Seguimos abordando un tema tan trascendental, pero tan oportuno en estos tiempos, que concierne y contiene el pensamiento de Dios. Son las Sagradas Escrituras. Y hoy vamos a continuar bajo el subtema: la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es viva y es eficaz. Cuando usted tiene algún problema de salud, le dice: usted se toma este medicamento y verá que es eficaz. Eficaz es que resuelve, que lo sana. Así es la palabra. Nos sana, nos exhorta, nos conforta. Si estamos tristes, nos anima y nos fortalece nuestro ser. Así es que la palabra de Dios es viva porque sigue vigente. Sigue vigente. La palabra de Dios es actual. ¿Cuántas traducciones hay hoy en día de la palabra del Señor? Y la palabra de Dios ya está en las redes. Es cibernética la palabra de Dios. Es actual, tiene vida. Es viva y es eficaz. Así que vamos a seguir y vamos a ir al escritor de los Hebreos, capítulo 4, versos 12 y verso 13. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Es penetrante, y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tremendo, ¿no? La efectividad de la palabra, en la manera en que opera, en la manera en que actúa, a la medida en que nosotros le damos cabida, es viva y es eficaz. Y dice que penetra todo nuestro ser. Y a la medida en que le escudriñamos, sigue haciendo su obra en cada uno de nosotros. La palabra de Dios tiene vida, viva y es eficaz, porque es capaz de transformar la vida del cristiano. Y nos recuerda la palabra que esta está vigente, que la Biblia no solamente es historia, no solo es presente, sino que también es futuro. Esa es la palabra de nuestro Dios. Y más poderosa que toda mentira que Satanás quiera traer al mundo. La palabra es el único instrumento capaz de separar lo que viene del alma y lo que viene del espíritu. Tiene esa capacidad y esa eficacia que se necesita en nuestras vidas. ¿Por qué estamos nosotros aquí? Porque al escudriñar la palabra nos damos cuenta que es por la gracia y la misericordia de Dios que estamos aquí. No es porque nosotros seamos merecedores, sino porque su gracia y su misericordia nos ha alcanzado a través de su palabra ungida. El día de ayer comenzamos los sábados de victoria, los sábados de explosión, perdón, y se convirtieron 9 personas. ¿Y quién los convenció? La palabra ungida a través del Espíritu Santo. Eso es muy esencial que nosotros entendamos. Que la palabra de Dios aún en estos tiempos es viva y es eficaz. Por lo cual quiero tocar 3 aspectos para ustedes y para los televidentes y oyentes. El primero es que la palabra de Dios contrarresta nuestros argumentos. Estamos llenos de muchos argumentos, pero cuando la palabra de Dios contrarresta todo pensar nuestro, porque nuestro pensamiento no está más arriba del pensamiento de Dios, y la palabra de Dios contiene el pensamiento de Dios, en el cual usted y yo tenemos que someternos a ello, y no cuestionar, sino someternos para ser bendecidos en una manera extraordinaria. Jeremías 23, verso 29 y 30 dice: ¿no es mi palabra como fuego
dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas que dicen Jehová, que contra los profetas dice Jehová, que hurtan mi palabra, cada uno a sus más cercanos. La palabra de Dios es como martillo que golpea los argumentos del ser humano. Y lo hace entender muchas veces cuando está errando y cuando está equivocado. Por eso muchos no escudriñamos la palabra del Señor. Porque a veces la tenemos como un amuleto y la palabra de Dios es más que eso. Eso no es un amuleto la palabra. La palabra tiene vigencia. La palabra de Dios es actual. Y a la medida en que la escudriñamos, bueno, dice que hace sabio al sencillo. Imagínense el poder que tiene la palabra de Dios. Contiene el pensamiento de Dios porque es una palabra ungida por el Espíritu Santo. Entonces ella dice que por sí sola se vale. Es tan clara, hay tantas versiones, hasta el más intelectual, al más humilde, al más sencillo, hay palabra para las personas. Y esta no necesita que se le quite o se le ponga, porque es como martillo que golpea. Usted dirá, yo, mi hermano, mi primo, he insistido en hablarle la palabra, en darle la palabra, pero no hace caso. Mire, la palabra es como un martillo que un día va a contrarrestar todos esos argumentos que el ser humano levanta para no aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Usted no se canse de hablar la palabra. De tanto golpear, esa piedra se va a quebrar, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Tal vez algunas veces lo van a rechazar o no van a querer que usted hable de la palabra de Dios. Pero si usted insiste, la palabra de Dios es efectiva. Diga conmigo, la palabra de Dios es efectiva. Y siempre hará. Siempre hará. Es efectivo. Había un personaje muy conocido en aquel tiempo, un centurión. Tenía un problema, un buen patrón, ¿no? Que tenía hombres a su cargo y alguien que le servía en su casa estaba enfermo. Y mandó a llamar al Señor que si podía ir a la casa. Jesús dijo que sí. Pero él salió al encuentro. Salió al encuentro y le dijo, mira, Señor, yo no soy digno, soy hombre de autoridad y bajo autoridad. Pero tú di la palabra y mi siervo va a sanar. Es efectiva. Como este hombre creía en la palabra, que la palabra que salía de la boca de Jesús era eficaz. Dice que Jesús se maravilló de ver a este hombre cuánta fe tenía en la palabra. Y dice que Jesús da la palabra y cuando llega el oficial a la casa ve que el siervo está sano. Y eso es efectivo. Ese es el poder de la palabra. Y sigue vigencia. Por eso usted suelta la palabra y no necesita quitarle o ponerla. Porque ella en sí es efectiva y es eficaz. Bendito sea Dios por esa palabra. Ella no necesita que se le ponga o que se le quite. Vean lo que dice Deuteronomio capítulo 4, verso 2. No añadiréis a la palabra que yo os he mandado, ni disminuiréis en ella, para que guardéis los mandamientos que Jehová vuestro Dios, que yo os he mandado. No le vas a añadir, no le vas a quitar. La palabra de Dios hay que darla, porque ella se vale por sí misma y es efectiva, y eso es lo que nosotros tenemos que hablar. Apocalipsis 22, 18 y 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro.
no necesita adornarse la palabra. No se necesita quitar la palabra. No se necesita obviar la palabra. Simplemente predicarla, porque ella es eficaz. Ella tiene vida y contrarresta todo argumento del ser humano. Estas veces hemos dicho que la palabra de Dios sigue siendo efectiva porque sigue convenciendo a personas de pecado, de justicia y de juicio. La palabra de Dios debe ser expuesta como está escrito y no acomodarla a nuestra propia conveniencia. ¿Por qué hay tantas sectas alrededor del mundo? Porque el hombre ha creado argumentos según en su propia sabiduría. Hay gente que se cree más sabia. Por eso el proverbista decía en Proverbios 3:5, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Eso es lo que dice Dios. A veces nos creemos que sabemos más que Dios. No, Señor. No. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el cual tenemos que exaltarlo, bendecirlo. La palabra no debe escasear de los púlpitos, porque no estamos para entretener a nadie, sino para instruirlos en la palabra. Una vez más, la palabra de Dios no debe escasearse en los púlpitos, porque no estamos para entretener a nadie, sino para instruirlos en la palabra de nuestro Dios. Por eso la gente no crece, porque escasea la palabra. La palabra es como el fertilizante que nos hace florecer y conocer el propósito de Dios y conocer cuál es el punto final de los hijos de Dios. Los hombres y mujeres de Dios tienen que ser las personas más seguras, porque no dan pasos en falso, porque dan pasos consultados con Dios a través de su palabra, porque nuestro anhelo y nuestro deseo siempre es hacer la voluntad de Dios. Entonces hay que dar la palabra. Pero muchas veces hablamos más de nosotros, del ministerio, que de Dios. No, vamos a exaltar esa palabra bendita de nuestro Dios. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no transgredir la ley. La palabra contradice entonces todo pensamiento humano. Por lo cual dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso es muy, pero muy importante. Que en nosotros la palabra del Señor habite siempre. Que abundemos más en la palabra en nuestras vidas. Dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Dice el 15 y el 16. En tus mandamientos meditaré. Dedicamos tiempo a la palabra del Señor. Eso es muy importante. ¿Usted sabe qué va a ser de la iglesia hacia el futuro? ¿Usted sabe qué acontecimientos se van a dar antes de que Cristo venga? Hay gente que no sabe, pero como hijos de Dios tenemos un código de ética que es la palabra de Dios, que es nuestra guía y nos dice los tiempos que vamos a vivir. ¿No se está hablando la Biblia acerca de los principios de dolores? Y lo último que se está dando es la pandemia de la escasez alimentaria en el mundo. Vemos tantas cosas que se están dando, pero la palabra de Dios ya lo enmarca, ya lo encierra. Lo que nosotros tenemos que hacer es meditar en su palabra. Antes de cualquier cosa, meditar en su palabra, alimentarnos de su palabra. ¿Para qué? Y regocijarnos en ella. Y no nos olvidemos de la palabra. La palabra tiene que abundar en cada uno de nosotros.
La palabra de Dios es perfecta y efectiva. Dice el Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Quieren leerlo conmigo? 1, 2. La ley de Jehová ¿es qué? Perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La Biblia nos lleva hasta cómo debe de ser nuestro comportamiento, cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos responder. La Biblia del Señor, la palabra de Dios nos enseña cómo enmarcarnos y qué contestar al necio, al incrédulo. Nos ayuda a modelar como hijos de Dios. Entonces la palabra de Dios se vuelve viva y efectiva cuando la ponemos por obra. La palabra hay que ponerla por obras. Y eso nos va a indicar cómo conducirnos, cómo actuar, cómo hablar. Porque hace sabio al sencillo. La palabra nos revela cuando estamos equivocados. La palabra nos corrige y nos hace ver cuando estamos haciendo algo que creemos que está bueno, pero la palabra dice que no está bien. Dice el Salmo 19:12. Salmo 19. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. A veces creemos que estamos haciendo bien, pero no estamos haciendo bien, sino que mal. Pero la palabra de Dios, en predicaciones, en la lectura de la palabra, se nos revela a nosotros y nos hace entender a través del Espíritu Santo a veces lo errado que estamos. Porque a veces queremos vivir un cristianismo a nuestra manera y no a la manera como Dios lo ha establecido. Dios quiere que nosotros seamos entendidos en los tiempos, que va a haber tantas cosas, que los padres se rebelan contra los hijos contra los padres, que hay una lucha por herencias hoy en día, que la maldad se ha multiplicado. Mateo 24 habla de eso, y que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Mire que vino una pandemia. Ayer se cumplieron 3 años de la pandemia. Y hay gente que no quiere saber de Dios. La pandemia lo aisló de Dios. Cayó en depresión, cayó en ansiedad. Pero no sabemos que eso, la palabra de Dios dice ya eso. Y que nosotros tenemos que estar firmes alimentándonos de la palabra, porque es el alimento espiritual que nos nutre todos los días de nuestra existencia. Pero a veces no conocemos la palabra del Señor y tenemos que conocerla. El segundo aspecto es: la palabra de Dios nos santifica o nos purifica, porque es efectiva, porque la palabra de Dios fue instruida y la palabra hará todo aquello para el cual fue enviada, para purificarnos. Porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero a través de su palabra somos purificados. Por eso esa palabra tiene que estar ahí y ser vigente. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Quién está hablando aquí? El Señor Jesucristo, al Padre. En su oración sacerdotal está orando y le está diciendo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pero a veces los argumentos nuestros quieren pesar más que el pensamiento de Dios. Y Dios quiere que nosotros haya esa disposición de decirle: Señor, como dice el Salmo 139, 23 y 4, examina mi corazón, oh Dios, y ve si en mí hay camino de perversidad y apártame de todo mal. ¿Cuántos hemos tenido esa capacidad de decirle a Dios: examíname, oh Dios?
quiebra mis argumentos. Todo lo que soy, todo lo que pienso que no esté de acuerdo a tu voluntad, que tu palabra, oh Dios, me hable y me ordene mis pasos. Porque quiero vivir una vida que agrade a ti, que te bendiga a ti, que exalte tu nombre. Y lo va a hacer. Santificar es consagrar, apartar solamente para Dios. Eso es santificarse. Que Dios sea la prioridad para nosotros. Conservarnos para el Señor. Porque estamos conscientes de lo que hay en el mundo. El mundo tiene muchos atractivos. Tiene especialistas en redes para estimularnos a hacer las cosas que el mundo hace. Pero cuando el Dios de la Biblia, se encarna en cada uno de nosotros, no necesitamos nada del mundo, porque el Dios de la Biblia es más que suficiente para usted y para mí. Él lo llena todo. Y no necesitamos del mundo cuando el Dios de la Biblia habita en cada uno de nosotros. El mundo te atrapa, te atrae, te pinta un panorama hermoso, pero no te dice las consecuencias de las cosas. ¿Cuántas situaciones se han dado? ¿Cuántas veces observamos cómo el individuo es atraído y seducido y después el enemigo se queda riendo? Entonces tenemos que perseverar en el Dios de la Biblia. La santificación es un proceso progresivo. La palabra nos lleva a vivir un nuevo estilo de vida. La santificación es un proceso progresivo. ¿Usted está creciendo en Dios o se ha quedado estancado? Porque si estamos en Dios, tiene que haber en usted y en mí un proceso progresivo de mejoras, de continuas, de ser un hombre diferente, de ser una mujer diferente, porque el Señor dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaran y Dios hace cosa nueva en su vida. Entonces su palabra nos santifica. Su palabra pone en usted el querer como el hacer la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Estamos en ese proceso progresivo, porque la palabra de Dios nos lleva a vivir un nuevo estilo de vida. ¿O somos mal hablados todavía? La palabra nos corrige. Antes maldecíamos, ¿qué dice la palabra? Nosotros fuimos creados ¿para qué? Para bendecir. Ahora ya no maldecimos, antes sí maldecíamos. Antes atábamos a las personas, los amarraban. No, ahora los liberamos en el nombre de Cristo el Señor. Y tenemos que caminar en eso y entender los propósitos de Dios para con cada uno de nosotros. Efesios 4, verso 22 al 24 dice lo siguiente. Efesios 4, verso 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces es un proceso de crecimiento continuo en Dios, renunciando al mundo y viviendo para el Señor. Eso nos hace la palabra cuando nos disponemos a santificarnos para Dios. Su palabra nos santifica. Pero ¿está abundando usted en la palabra del Señor? ¿Está escudriñando la palabra de Dios? ¡Qué bueno! Y si no, le invito a que lo haga. Y de esa manera usted no va a andar preguntando, ¿y esto es bueno? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? Lo va a necesitar, porque si es una persona que escudriña la palabra y pone por obra su palabra, no va a andar consultándole a nadie, porque la palabra nos da la respuesta para todas nuestras interrogantes. La palabra tiene una respuesta. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra. La palabra del Señor no solamente nos purifica, sino que nos limpia. ¿Qué hace la palabra del Señor? Nos limpia. No, es que me se salió. No, Señor.
Dice la palabra que de la abundancia del corazón, y si abunda la palabra en su corazón, eso declarará su boca. Pero a veces decimos cosas que no deberíamos de decir. Hay cosas que no agradan a Dios. Hay cosas que no agradan a Dios, pero es un proceso progresivo en Dios que tenemos que irlo trabajando de día en día. Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Guardemos, accionemos su palabra. Pues la voluntad de Dios es que nuestra santificación. ¿Por qué? Porque nada inmundo podrá entrar en el reino de los cielos. Pero dice Dios, es un proceso. Estamos en ese proceso de santificación. Cada día estamos menguando. Cada día podemos decir como Pablo dijo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Quién vive en usted? No en Olimpia, en Motagua. No, en usted y en mí tiene que vivir Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la palabra de Dios que eso debe de ser de esa manera. Su propósito, nuestra santificación, primera de Tesalonicenses 3:13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Para que sean afirmados nuestros corazones en santidad, porque Él es santo. Y la palabra dice, yo estoy lista para santificar a la medida en que escudriñas y accionas la palabra, nos va a santificar. Nos va a santificar. Entonces es tiempo de que desarrollemos un apetito por la palabra de Dios, permitiéndole al Espíritu Santo que nos capacite para caminar en la santidad del Señor. La palabra está dispuesta a capacitarnos y eso tiene que ser así. Salmo 119, 97, 98 dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día en ella está mi meditación. Me ha hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Me han hecho, dice, más sabio que mis enemigos, porque yo ando en tus mandamientos y estos me acompañan a mí. Seamos hijos de Dios. Es como que hay un abogado que no conozca el Código Penal. Entonces no puede haber un cristiano que no conozca la palabra de Dios. No, usted busque unas versiones. Hay tantas versiones hoy en día. Yo utilizo la Reina Valera, pero hay la versión internacional, la versión Dios habla hoy. Hay tantas versiones tan sencillas para que todos podamos entender el texto de la palabra. Esta tiene que abundar en cada uno de nosotros. Y en tercer lugar, quiero decirles una vez más, aunque quieran eliminar la palabra del Señor, el contenido de la palabra del Señor es seguro y es eterno. Su contenido es seguro y eterno. El contenido de la palabra del Señor. Dice que ninguna de las promesas dadas a Moisés ha faltado. Todas se cumplieron. Y las que están por cumplirse, se cumplirán. Vean lo que dice Mateo 5:18. Quiero que me coloque Mateo 5:18, por favor, en la pizarra, vamos a leerlo a la cuenta de 2. 1, 2. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo. Entonces, ¿qué es esto? Afianza sus convicciones, afirma sus convicciones. El contenido de la palabra de Dios es creíble porque es viva y es eficaz. Y la palabra se está cumpliendo. Viene una hambruna en el mundo. Lea Mateo 24. Y sin miedo, sino simplemente
Porque la palabra de Dios dice que en la mesa del justo habrá pan. Pero hay que ser justo. Hay que ser justo. Hay que darle a Dios lo que le corresponde. Y Dios dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá o será añadido. Mire, de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, y es aquí tan especial, dice, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Y se está cumpliendo la palabra del Señor? ¿Se está cumpliendo la palabra del Señor? Claro que sí. ¿Ah? ¿De qué escuchamos? No hayan cómo hacer guerras, conflictos, violencia en el corazón del ser humano, rencor, odio en la persona. Eso es lo que está pasando. Que Dios nos ayude. La palabra de nuestro Dios, quiero decirles, permanece para siempre, por los siglos de los siglos. ¿Desde cuántos siglos está la palabra del Señor? En papiros, en pergaminos y ahora hasta en las redes se mantiene. Isaías 48 dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios, ¿para cuánto permanece la palabra? Entonces la palabra tiene que ser creíble y el pueblo de Dios tiene que creer a la palabra de Dios, no lo que dice el hombre, no lo que dice el filósofo, que fue traída por otros, los norteamericanos, para atrapar a la gente, por los españoles, para cambiar las cosas. No, la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Por qué? Porque es viva y es eficaz. Porque es como una espada de dos filos, que si se queda algo a la ida, a la venida, termina sus argumentos y mis argumentos personales. Todos sus escritos son seguros y eternos. Y por eso tenemos que estar atentos. Todos sus escritos son ¿qué? Seguros y eternos. Por ello tenemos que estar. ¿Estamos atentos a la palabra? Tenemos que estar atentos a la palabra. Dice segunda carta de Pedro 1:19. Dice, tenemos también la palabra profética, ¿más qué? Más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. No se aflija lo que el mundo le dice, sino lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que estar atentos como una antorcha que alumbra en lugares oscuros hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Amén. Y vamos a terminar. Incline su rostro. Gracias, Dios, por tu palabra bendita y hermosa que se mantiene, Padre. Gracias, Dios, porque tu palabra es viva y eficaz. Y es efectiva, Dios. Que cada uno de nosotros podamos desarrollar el hábito de la lectura y estar más atento a lo que tu palabra dice. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Gracias por esa herencia y ese legado. Que amemos tu palabra, que amemos a ti, que amemos tus preceptos y andemos en ellos. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Mientras oran, yo quiero decirle, hay alguien aquí que necesita venir a Jesús.
Decirle a Jesús, Señor, te necesito. Señor, me he alejado de tu palabra, pero hoy reconozco que tu palabra es una necesidad en mi vida. En ella me dice lo que va a pasar en el presente y me dice lo que viene para el mundo entero. Por lo cual, Señor, declaramos tu señorío y te aceptamos como tu Señor y Salvador. Tal vez hemos andado extraviados en el camino incorrecto, pero hoy nos acercamos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Búsquenos en www.cuadrangular.org y como Centro Evangélico Cuadrangular en nuestras redes sociales. Contáctenos al 2220-1840, 2220-1841 o envíe su WhatsApp al 3160-9742. Y recuerde, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar.